Que el Señor les bendiga, muy buenas tardes. Espero estén teniendo un hermoso día bajo la bendición de Dios. Quisiera hacerles pensar un poco en lo que se ha convertido en nuestra cultura, en nuestro tiempo que estamos viviendo, en algo que cada vez se hace más deseable y todos anhelan que se hagan las cosas de esta forma, es decir, de un día para otro. Estamos pues en una generación que por alguien ha sido llamada la generación del microondas. ¿Por qué? Porque este artefacto en el tiempo que surgió pues resolvió muchos problemas y sobre todo permitía a las amas de casa, a las personas que se disponían a ir para el trabajo, a hacer un café en apenas unos segundos, calentar agua, hacer una comida allí que en pocos minutos estuviera lista. Y pues no hay nada malo con la tecnología en estos sentidos, pero cuando queremos aplicar estos principios tecnológicos a lo que es la vida en sí, es un poco complicado. Porque hay cosas que realmente van a necesitar tiempo. No importa cuán acelerados estemos o cuán pronto querramos resolver ciertos asuntos, lograr ciertos propósitos, no se van a cumplir si no le damos el tiempo que necesita. Hay una palabra que muchas veces nos asusta porque desde que la mencionamos y pensamos en ella, inmediatamente nos viene a la mente que vamos a tener que esperar un tiempo. Y es la palabra proceso. No queremos muchas veces meternos en un proceso para lograr algo. Pero, como digo, a veces no lo podremos evitar. Porque hay cosas que solamente van a ser posibles a través de un proceso, un tiempo que es necesario pasar para que esa cosa la podamos lograr. Tan simple como un fruto, por ejemplo. Si nosotros sembramos un árbol de cualquier cosa, ya sea de mango, de aguacate, cualquier fruta que usted pueda pensar, no va a sembrar el árbol y al otro día va a estar comiendo el fruto. Eso es imposible. Simplemente va a tener que esperar y va a tener que cuidar del árbol. Y en el proceso de su crecimiento, eventualmente vamos a tener el fruto. Pero no antes. Porque en ciertas circunstancias a veces se trata de acelerar este proceso y ha resultado en el fracaso. Y después el fruto pues no es bueno. Pues ¿qué pudiéramos pensar, hermanos, cuando de la vida espiritual se trata? Cuando se trata de llegar a la meta que las Escrituras nos proponen para nosotros como cristianos. Estamos convencidos de que el modelo a seguir por todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador es el mismo Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos dijo claramente, porque ejemplo nos ha dejado para que sigamos sus pisadas. Pero no nos convertimos en personas cristianas maduras de un día para otro. A pesar de que en 1 Corintios 10:13 dice que nosotros hemos venido a ser nuevas criaturas en Cristo. Cuando eso ocurre, dice allí 5:17, perdón, 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son ellas nuevas. Pero esas cosas que han pasado y estas otras que van siendo nuevas, pues no son nuevas de un día para otro.
Cuando nos convertimos al Evangelio, comienza en nosotros un proceso de santificación, al cual debemos ajustarnos, al cual debemos someternos, para que el producto al final sea el que Dios quiere. No podemos acelerar este proceso. No podemos hacer nada que pueda contribuir más allá de lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Definitivamente, si nosotros buscamos más a Dios, si nosotros ponemos de nuestra parte para que Dios obre su perfecta voluntad en nuestras vidas, pues lógicamente vamos a crecer más rápido y vamos a madurar más rápido. Pero siempre hay un proceso que debe ser llenado. Dice la Escritura, y le voy a leer en la versión popular, en Efesios 4, 9. Dice, ¿y qué quiere decir esto de que subió? Pues quiere decir que primero bajó a la tierra. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y el que bajó es el mismo que también subió a lo alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. Bendito sea Dios. Por lo que esta palabra nos dice claramente que estamos sujetos a un proceso de santificación, donde vamos a ir siendo transformados lentamente en el tiempo de Dios y de acuerdo a su voluntad. Vamos a ir siendo transformados de adentro hacia afuera. La palabra bíblica para esto es metamorfosis, que es el mismo proceso que sufren algunas criaturas en la naturaleza para llegar a ser el producto final, como por ejemplo la oruga. Acabo de leer un pensamiento que dice: la oruga no necesita un milagro para volar, necesita un proceso. ¿Por qué? Porque no va a volar de un día para otro y tiene que estar el tiempo señalado por el Creador en el capullo y desarrollarse allí hasta que finalmente logra salir del capullo y entonces se convierte en una mariposa. Pero no de la noche a la mañana. El proceso de transformación de nuestras vidas, que también recibe el nombre de santificación, es algo que comienza el día que nos convertimos, pero debe seguir adelante. Debemos seguir creciendo en el Señor y eventualmente llegar a la conciencia de una fuerza que se impone o quiere imponerse en nuestras vidas para llevarnos nuevamente a vivir bajo el principio de pecado. Y allí entonces entendemos la necesidad de morir completamente al Señor y dejar que Él llene nuestra vida con su Espíritu, nos purifique nuestros corazones. Y de ahí seguimos creciendo y seguimos madurando en el conocimiento de Dios y en nuestro carácter durante toda nuestra vida.
Pero si no queremos aceptar el proceso, que muchas veces duele, porque definitivamente, si por ejemplo pudiéramos preguntar a una criatura en el ambiente de su madre, ya cuando está allí cómoda y alimentándose de su mamá, y le preguntáramos, ¿desea salir de aquí? Pues lógicamente va a decir que no, porque ahí está, muy cómodo, muy bien. Pero como está en un proceso de desarrollo, va a llegar el momento en que va a tener la necesidad de abandonar el útero, y entonces tendrá que luchar para salir. Definitivamente ese momento es crucial y es trágico, es una crisis para la criatura. Pero una vez que viene al mundo, entonces comprende o empieza a relacionarse con situaciones desconocidas antes por él, y empieza ya a reconocer y adaptarse al mundo, y aprende a amar a sus padres y a su familia, y seguirá creciendo hasta convertirse en un joven, un adulto, y al final pues tendrá que terminar sus días como todo ser vivo. Sin embargo, ese proceso toma años. Si para las cosas físicas que Dios ha dispuesto para nosotros necesitamos un proceso, pues cuánto más para nuestro crecimiento espiritual, para llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso es que no podemos prescindir de las cosas que Dios mismo ha puesto para nuestro crecimiento espiritual, para que ese proceso vaya adecuadamente, paso por paso, y seamos edificados en él. Si se da cuenta, como leímos aquí, dice, y él mismo, es decir, el mismo Señor, no nadie más, no la iglesia, no ningún hombre. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el evangelio y a otros pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo. O sea, en la versión del 66, y él mismo constituyó y puso en su iglesia a estos ministerios para el perfeccionamiento de los santos, es decir, el cuerpo de Cristo, para que nosotros que estamos en este proceso de crecimiento y madurez seamos ayudados por estas personas que Dios mismo puso en su iglesia. No podemos decir, yo no necesito de ningún pastor, yo no necesito de ningún maestro, yo tan solo puedo, me basta la Escritura y el Espíritu que está conmigo. No, ese es un pensamiento equivocado, parece muy espiritual, pero no lo es una trampa que muchas veces el enemigo ha puesto a muchos y han caído en ella. Si no fuera necesario los ministerios en su iglesia para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, el trabajo del ministerio, entonces el Señor no los hubiera puesto. Pero si Él los ha puesto, es porque se necesita. Lo que nosotros tenemos que tener bien claro es que necesitamos en ese proceso de maduración espiritual desarrollar la capacidad de discernir a través de nuestros sentidos lo que está bien y lo que está mal. Si hay algo que no corresponde a la sana doctrina de las Escrituras, entonces la misma madurez que hemos alcanzado y la experiencia, más la ayuda de Dios por su Espíritu, nos permite ver lo que está bien y lo que está mal. Pero recuerden, hermanos,
esto es un proceso. Y como proceso lleva su tiempo. Y tenemos que estar dispuestos para dejar a Dios obrar en nuestras vidas. De manera que lleguemos a esa estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Hay por lo menos 2 o 3 cosas fundamentales que van a tener lugar en este proceso y que no podremos evitar y que nos sirven para que crezcamos en el Señor y maduremos espiritualmente. Y la primera es, pues, la prueba de la fe. La fe tiene que ser probada, porque a través de la prueba de nuestra fe es que podemos nosotros adquirir paciencia. Y dice la Escritura, y la paciencia tiene su obra acabada. O sea, no podremos evitar la prueba de la fe. Eso es algo que está dispuesto por el Señor. ¿Sí? Y Santiago dice, no se asusten, no se vayan a sentir a alguien demasiado raro cuando venga la prueba. Porque es que la prueba va a venir. Nos exhorta a que nos sintamos bienaventurados, es decir, inmensamente felices, cuando nos veamos en diversas pruebas. Porque ¿quién prueba al cristiano? ¿Quién prueba al justo? Es el mismo Señor. La Biblia dice, Jehová prueba al justo. Entonces, hallarse en diversas pruebas es una bienaventuranza, es una dicha, porque va a producir en nosotros un resultado positivo, bueno, a pesar de que tengamos que sentir la presión de alguna manera en nuestra vida. Pero si estamos tomados de la mano del Señor, Él nos ayudará a caminar ese proceso y vamos a salir de la prueba y vamos a salir aprobados. Vamos a decir, como Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Señor. La prueba de la fe hace que la fe sea purificada, sea preciosa, sea estimada para nosotros como el mayor tesoro que tenemos. Además de la prueba, tenemos otra cosa que no vamos a poder evitar en nuestras vidas, en este proceso de santificación, de madurez del carácter, y son las tentaciones. Las tentaciones no son lo mismo que la prueba, porque Jehová no tienta a nadie. Entonces, si el Señor no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el mal, entonces, ¿quién es el tentador? Bueno, el tentador nosotros conocemos muy bien. La Escritura nos dice que Satanás es el tentador. Y Él no va a renunciar a eso. Jamás. Él siempre va a tratar de tentarnos, a apelar a nuestros sentidos, a veces a nuestra humanidad. Aunque estemos enteramente santificados, aunque estemos llenos del Espíritu de Dios, va a haber tentación, porque la tentación no se hace en la carnalidad, sino en la humanidad, como ya hemos explicado en otras ocasiones. Si la tentación fuera un asunto de la carnalidad, de la naturaleza caída, entonces Adán no pudo haber sido tentado, ni Eva. Jesús no pudo haber sido tentado, porque ninguno de ellos tenía una naturaleza pecaminosa. Por lo que aun cuando nosotros estemos caminando con el Señor en santidad, recuerde que podemos ser tentados, y lo vamos a hacer de una u otra manera. Pero esa tentación que viene de Satanás se constituye en una prueba. No directamente, porque Dios no tienta a nadie, pero Él está mirando a ver qué hace ante esta tentación. La única manera de vencer esta tentación es resistir al enemigo. Y resistir al enemigo implica estar sujetos a Dios en primer orden.
Sujetaos pues a Dios, dice el apóstol Santiago. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Hermanos, tan sencillo como eso. No tiene que aprenderse ningún tipo de oración, ni tiene que reprender, ni tiene que cancelar, ni tiene que hacer absolutamente nada de eso. El consejo y la enseñanza bíblica es que nosotros tenemos que sujetarnos a Dios primero. Es decir, tenemos que estar viviendo la vida que agrada a Dios. Tenemos que estar en comunión con Él. Y entonces cuando venga Satanás a tentarnos, nosotros podremos resistirle. Porque estamos sujetos a Dios. Pero observe, es una resistencia, es una lucha. No es una guerra. Perdón. Yo sé que ese concepto es muy popular. Y está metido hasta en la iglesia de Nazareno. Desafortunadamente. Pero no es guerra espiritual. Es una lucha por nuestra vida. Es una lucha de resistencia hacia los deseos carnales, hacia las tentaciones que puedan venir a nuestra vida. Resistir al enemigo para que huya por un tiempo, porque va a regresar otra vez. No podremos tener una vida libre de tentaciones. Lo único que las tentaciones van a cambiar, porque el diablo, como dice el dicho, sabe más por viejo que por diablo. Y va a buscar la manera, pero siempre va a encontrar una fila cerrada ante el creyente que está sujeto a Dios y que le busca en oración. ¿Quiere decir esto que nunca vamos a fallar? Pues no, la posibilidad de caer siempre va a estar latente y puede ser posible. Pero no es el fin para el que camina con Dios, porque sabe arrepentirse y sabe reconocer sus errores, sus pecados. La otra fuente, hablamos de la prueba que viene del Señor, la tentación que viene del diablo y la tentación que procede de nuestros propios deseos. Dice que cuando alguien es tentado, dice Santiago, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni él mismo puede ser tentado por el mal, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, sus propios deseos engañosos, sus propios deseos carnales. Ahí es donde viene el problema. Y muchas veces Satanás quizás no tenga nada que ver, porque una de las tendencias de muchos cristianos es culpar al diablo de todo. Como ya les he dicho en muchas ocasiones, les he contado un cuento, porque es un cuento, evidentemente, pero tiene unas enseñanzas tremendas. El Señor Jesús dice que iba a entrar a cierto templo donde estaban cantando alabanzas y todo eso, y a la puerta del templo, en una escalera, estaba sentado Satanás, y Satanás estaba llorando, y Jesús se extrañó y le dijo: Satanás, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás llorando? Dice: es que esa gente allá adentro me están echando la culpa de todo lo que les pasa. Bueno, da risa, pero es cierto. A veces queremos culpar al diablo por todo. Pero hermanos, atendamos a nuestros deseos. Porque nuestros deseos que proceden de nuestro corazón pecaminoso, no que seamos pecadores, que estemos viviendo en pecado, pero del corazón, dice el Señor Jesús, salen todas esas cosas malas, ¿no? Y podemos ser engañados a través del deseo de cosas buenas, no necesariamente un apetito carnal pecaminoso, pero muchas veces el deseo de las cosas buenas y lo que hacemos para conseguirlas y el tiempo que empleamos para lograrlas nos hacen faltar a Dios. Entonces sujetemos a Dios todos nuestros deseos también, porque podemos ser atraídos y seducidos hacia algo bueno, pero que no es lo que Dios quiere. Y entonces ahí somos fácilmente engañados, porque cambiamos las prioridades.
No, es que esto no es nada malo, esto no tiene nada que ver. No, pero eso te está robando el tiempo que debes dedicar a Dios o para hacer esta otra cosa que es mucho más importante, mucho más urgente, es más prioritaria en tu vida. Pero estás demasiado ocupado en otras cosas que no son malas, pero que no convienen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de nosotros mismos. Pablo le aconsejó a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidemos de nosotros mismos, ante todo. Porque muchas veces, hermanos, el mayor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. La naturaleza que se inclina hacia la desobediencia al Señor. La mala inclinación, como la llaman los judíos. La mala inclinación tenemos que tenerla subyugada a nuestra voluntad con el poder del Espíritu de Dios. Y no alimentar la mala inclinación, sino la buena inclinación. Y el alimento de la buena inclinación sofocará a la mala inclinación. Y estaremos listos para decir no cuando venga la tentación y podremos salir victoriosos. Pero recuerden, la idea de este devocional es que estamos sujetos a un proceso. No podemos lograr cristianos maduros de la noche a la mañana. Tenemos que pasar por el proceso de la santificación y ser maduros cada día en el conocimiento del Señor. San Pablo lo dijo de la siguiente manera, dijo él: cada día muero. O sea, es algo que logramos mientras caminamos en el camino del Señor y vamos haciendo ajustes y vamos dejando que Dios trate con nosotros y saque a la luz quizás cosas que están ocultas a nuestro discernimiento, a nuestra vista, pero Dios nos revela por su Espíritu lo que necesitamos corregir. Recuerden, no fue hasta que descendió la gloria de Jehová sobre el templo en aquel día en que Isaías estaba allí orando y lamentando la muerte del rey Usías. No fue hasta que esa santidad de Dios descendió que Isaías pudo ver la condición de su corazón y pudo exclamar: ay de mí que soy muerto, porque siendo un hombre impuro de labios y habitando en un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dejemos entrar la luz de la gloria de Dios en nuestras vidas, para que lo que se nos está escapando a nosotros, de nosotros mismos, Él nos dé la visión. No tema descubrir al monstruo que somos. No temas, porque eso es lo que Dios quiere hacer precisamente. Mostrarnos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, para que entonces su poder sea perfeccionado en ellas. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, para que seamos purificados, para que seamos santificados y aceptemos el proceso. Les repito el pensamiento que leí y me inspiró para este devocional. La oruga no necesita un milagro para poder volar, necesita un proceso. Bueno, digamos que nosotros sí entendemos que aún el haber sido alcanzados por su gracia, el haber sido trasladados de las tinieblas en las que vivíamos a su luz admirable, definitivamente fue un milagro. El más grande de los milagros que podamos experimentar en nuestra vida, que es la salvación, la conversión de nosotros hacia Dios. Pero un cristiano maduro no se consigue de la noche a la mañana. Tendrá que tener paciencia y dejarse moldear por el Señor. Recuerden,
usted y yo somos como barro en las manos del alfarero. Y Él sabe cómo Él va a hacer de nosotros la vasija que Él necesita. Cuando Jeremías fue llevado allí a la casa del alfarero, el Señor le dio esa lección. Dijo, mi pueblo es como ese barro en mis manos. Y Él le da la forma que desea. Y si algo está saliendo chueco, Él lo corrige. Y a veces esas correcciones duelen, hermanos. Pero qué bueno que el producto final va a ser para la gloria de Dios. Como San Pablo llegó a decir, yo soy lo que soy por la gloria de Dios, por la gracia de Dios. O sea, yo no llegué aquí porque yo soy San Pablo, porque yo estudié a los pies de Gamaliel y porque yo hice esto, hice lo otro. No, no, no. Estoy aquí y soy lo que soy por la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Sigamos orando los unos por los otros, a los hermanos de la iglesia, a las parejas. Les recordamos que tenemos hoy una actividad en la iglesia donde vamos a tener comida, alimentos, y vamos a tener a un predicador invitado que nos va a traer la palabra de Dios. Así que espero que haga planes, y si puede estar con nosotros, pues qué bueno, hermanos. Si no, pues también lo entendemos. Y mañana domingo, vamos a estar celebrando el Día del Amor y la Amistad en la iglesia. Y también tendremos ya alimentos para compartir con todos. Y como siempre, pues la exposición de la palabra. Que el Señor les bendiga. Gracias por escuchar. Y si me permiten hacer una oración. Te damos gracias, Padre, por la verdad de tu palabra y por ayudarnos a entender que estamos en un proceso que no podremos evitar y que necesitamos paciencia para esperar en ti y dejar que tú hagas de nosotros la persona que tú quieres que seamos. Te suplico en esta hora, Señor, que bendigas a cada familia, a cada hermano, y que conforme a la necesidad de su corazón, Señor, tú les des en el tiempo y en la manera que tú has dispuesto, Señor. Solamente danos gracia, danos paciencia para, Señor, poder esperar en ti. Bendice la actividad de esta noche, Señor. Háblanos a través del hermano Pastor Jorge Vázquez. Ministra a las parejas que te necesitamos. Y así, Señor, el culto de mañana, con todo lo que vamos a hacer para celebrar este día del amor y la amistad y traer, Señor, palabra que venga a nuestros corazones en hora buena y produzca el fruto para la cual tú le envías. Sé, Señor, con las necesidades de cada familia, de cada hermano, de sanidad, Señor, de provisión de trabajo, cualquiera que sea la necesidad, te suplicamos que tú seas suficiente, Señor, en todo. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por escuchar y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén.